Voy a cerrar. Bueno, bienvenidos a este primer webinar de Aula Planeta. Yo soy Cristina Esteve, soy del Departamento de Formación y Pedagogía de Aula Planeta. Están aquí mis compañeras, tengo a Judith, que también es del Departamento Pedagógico, tengo a Paloma Muñoz, que también es del Departamento de Atención al Profesor, y tengo a todos los asesores pedagógicos, creo que también los veo por aquí, que van a estar atentos y también van a apoyarme si os surgen dudas, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de este webinar, como sabéis, viendo la situación excepcional que tenemos actualmente en toda Europa, en todo el mundo, desde Aula Planeta, pues queremos, como sabéis, queremos acompañaros en este proceso, queremos ayudaros en la medida de lo posible en este cambio de situación y este cambio de rol que nos hemos encontrado de golpe en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de estos webinars que vamos a ir haciendo durante estos días es ir dando claves, dándoos las claves necesarias para que podáis dar clase a los alumnos pues, de forma online y en la medida posible utilizando Aula Planeta. ¿Vale? Si os parece, os voy a compartir pantalla, ¿vale? Os voy a compartir la presentación, ¿vale? ¿Estáis viendo la presentación? Entiendo sí, perfectamente. que sí. Sí. Gracias, Judith. Gracias. Vale, como os digo, este es el primer webinar. A ver si me funciona el pasar. Ahora sí. Vale. Entonces, desde Aula Planeta, como os decía, vamos a hacer diferentes acciones para poderos ayudar. Sabéis que vamos a hacer estos webinars durante esta semana que os estaba comentando. También os habéis inscrito muchos de vosotros a recibir esas propuestas didácticas y esas guías de trabajo concretas para poder trabajar las diferentes materias utilizando Aula Planeta, utilizando los recursos de Aula Planeta. Y, por supuesto, no sé si ya lo habéis visto a través de los medios de comunicación, el Grupo Planeta ha ofrecido, desde Aula Planeta ofrecemos los contenidos y los recursos de Aula Planeta, el acceso al entorno Aula Planeta a los diferentes centros de toda España. Entonces, al final de la presentación os daremos el contacto donde, si estáis interesados, lo podéis solicitar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a avanzar. Primero de todo, quería comentaros un poco qué es Aula Planeta, porque aquí hay gente que tiene Aula Planeta, gente que no. Entonces, la mayoría de vosotros creo que no tenéis Aula Planeta, no conocéis Aula Planeta. Entonces, más que nada, situarnos en qué es esto de Aula Planeta, ¿vale? Aula Planeta es un sistema, como veis en la pantalla, un sistema integrado de recursos digitales, recursos y herramientas digitales y contenidos que conjuntamente con una formación continua al profesorado, un acompañamiento y un seguimiento continuo tanto a los profesores, al claustro de profesores como al centro, queremos conseguir que se active el aprendizaje de los alumnos, ¿vale? Respondiendo tanto a las necesidades del centro como a los profesores. Entonces, ¿qué quiere decir esto de activar el aprendizaje? Seguramente ya lo sabéis, ¿vale? Pero al final lo que nosotros queremos es que se apliquen los principios de aprendizaje activo en el aula de forma pues sistematizada, repetida, porque seguramente muchas de las cosas que comentaremos hoy ya las hacéis, pero se trata de hacerlo pues de forma repetitiva e integrándolo y teniéndolo siempre en cuenta. Entonces, esto de la rueda, esta activación del aprendizaje, nosotros la hemos resumido en esta rueda que estáis viendo aquí en la pantalla, de estos 6 pasos, ¿vale? Que se deberían dar en todo proceso. Entonces, este proceso lo tenemos que seguir haciendo desde casa, ¿vale? Desde este cambio de rol, este cambio de dinámicas que hemos experimentado ahora mismo, tenemos que conseguir pues seguir haciéndolo. Entonces, ¿qué es esto de la activación? ¿Vale? Pues nosotros lo que queremos es que nuestros alumnos sean capaces de desarrollarse, desenvolverse, adaptarse a cualquier situación que les surja a lo largo de su vida, que sean capaces de seguir formándose a lo largo de su vida, y para ello tenemos que capacitarles, hacerles competentes en una serie de habilidades, contenidos, competencias. Entonces, para ello, lo primero de todo lo que tenemos que hacer es hacer que los alumnos se cuestionen, ¿vale? Que se planteen preguntas. Y eso lo conseguimos pues proponiendo nosotros preguntas a los alumnos sin darles el contenido de forma inmediata, sino que fomentando que estos alumnos investiguen, ¿vale? Y busquen en diferentes fuentes, tengan que contrastar la información y tengan que dar respuesta a estas preguntas.
Esto, en la medida de lo posible, lo tenemos que hacer haciendo que los alumnos colaboren, ¿vale? Sabemos, y ahora repasaremos o os pondremos muy rápidamente estos principios, los alumnos tienen que, el aprendizaje social, y por lo tanto tenemos que fomentar actividades y propuestas didácticas para que los alumnos colaboren, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tenerlo en cuenta y disponer de esos entornos. Y en este momento también es muy importante que los alumnos no pierdan el contacto con sus compañeros, no pierdan el contacto con vosotros y puedan seguir colaborando, ¿vale? Después, si les hemos planteado preguntas, si hemos, perdón, que he escuchado una voz, no sabía si alguien preguntaba alguna cosa. Si hemos hecho que investiguen, pues los alumnos tienen que generar la respuesta a estas preguntas. Y por lo tanto, tienen que crear, tienen que aplicar todo aquello que han investigado, que han buscado, que han contrastado con sus compañeros y lo tienen que aplicar desarrollando la respuesta a estas preguntas. Esto puede ser en el formato que sea, ahora lo veremos. Después, una parte esencial del proceso de aprendizaje es la práctica, ¿vale? No todos los conceptos de aprendizaje se aprenden de la misma manera, ¿vale? Y todos pues tenemos que practicar para poder llegar a consolidarlo. Y entonces tenemos que disponer y tenemos que ofrecer a los alumnos esos elementos para que ellos puedan practicar todo lo que van aprendiendo. Y por último, la evaluación. Que lo pongamos en el último punto no quiere decir que tenga que ser al final. Totalmente al contrario, tiene que ser de proceso, desde el principio. Tenemos que ofrecer a nuestros alumnos elementos de autoevaluación, autorreflexión. Tenemos que utilizar también elementos de evaluación del trabajo colaborativo y tenemos que nosotros también hacer ese seguimiento de cómo van avanzando los alumnos, tanto de forma colaborativa como de forma individual, muy importante. Y tenemos que tener esos instrumentos para evaluar o hacer esa heteroevaluación de nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, todo esto vamos a ver cómo se desarrolla en Aula Planeta, ¿vale? Entonces, perdonad un segundo. Vale, entonces, como os decía, estos principios de aprendizaje tenemos que conseguir en este momento de cambio seguir aplicándolos, ¿vale? Tenemos que, en este momento más que nunca, el alumno debe ser el protagonista. Es decir, no basta con que en este momento hagamos una videoconferencia con nuestros alumnos, les expliquemos el contenido o la tarea que tengan que hacer y que sean después ellos los que hagan ejercicios en casa, sino que tenemos que fomentar toda esta rueda de la activación para que sean ellos los que vayan haciendo el trabajo. Y por supuesto, esto que seguramente estáis hartos de escuchar, de que el profesor es el guía, debe ser el guía del aprendizaje de los alumnos, en este momento más que nunca. Es decir, ahora vosotros como docentes tenéis que convertiros en el guía, en el que vaya acompañando al alumno en ese proceso, ¿vale? Y vamos a ver cómo. Tenemos que tener en cuenta toda la parte emocional. La emoción es la puerta del aprendizaje, por lo tanto tenemos que proponerles propuestas cercanas relacionadas con el contexto más próximo. Me voy al siguiente, ¿vale? Y ahora veremos un poquito cómo lo vamos haciendo. Como os decía, es importante, en la medida de lo posible, si tenéis entornos de colaboración, seguir y mantener esa interacción entre los alumnos y con vosotros también. Después, no podemos ponerles ni mucho trabajo ni tareas imposibles de realizar en este momento. Tenemos que centrar mucho, focalizar mucho y aprovechar pues los diferentes entornos digitales como pueden ser pues Aula Planeta en este caso, que ahora lo veremos, o Google, Office, Moodle, cualquier herramienta que tengáis también al centro para pues proponer actividades que los alumnos puedan desarrollar poco a poco con vuestro acompañamiento y sobre todo atender las diferencias individuales, es decir, si sabemos que tenemos diferentes ritmos en nuestra clase, imaginaros en casa, es decir, en clase están todos en una rutina, en una situación concreta, claro, en casa esto se rompe, entonces ahora mucho más tenemos que individualizar las propuestas que mandamos a los alumnos. Y por último, muy importante esta evaluación continua que os comentaba ahora, ¿vale? Entonces, en Aula Planeta, ¿vale? Y ahora sí que me voy a ir a la plataforma. Disculpad porque hoy ya llevamos unos días que está yendo todo muy lento, además cada uno está en su casa y la conexión
va fallando un poco, si va un poquito lento, pero me gustaría no enseñaros unas diapositivas simplemente, sino enseñaros la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces puede que vaya un poquito más lento de lo normal, pero intentaremos sacarlo adelante, ¿vale? Pero entonces, en Aula Planeta, y retomo el discurso, en Aula Planeta tenemos toda una serie de recursos que lo que pretenden es apoyar todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora permitidme que voy a hacer un cambio de presentación. Os voy a dejar de presentar y voy a presentaros Aula Planeta, como os decía. Muy rápidamente, ¿vale? Para los que mientras, a ver si puedo hacer dos cosas a la vez, mientras se va abriendo, ¿vale? Confirmadme, por favor, compañeras, que estáis viendo ya mi pantalla de Aula Planeta. Sí, Cris. Perfecto, gracias. Para los que no conocéis Aula Planeta, voy a hacer una breve introducción muy simple para que conozcáis muy rápidamente los diferentes entornos que tenemos en Aula Planeta, ¿vale? Y después voy a entrar a lo que es cómo desarrollamos este proceso de activación dentro de este entorno, y que veréis que para aquellos que no tengáis ahora mismo, que ya queráis practicar con vuestros alumnos, también lo podéis hacer aunque no tengáis Aula Planeta, pero recordaros que al final os daremos los datos por si queréis solicitar los contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, muy rápidamente, los contenidos Aula Planeta, como os decía, es ese sistema integrado de recursos, herramientas, funcionalidades y contenidos, ¿vale? Entonces, en Aula Planeta encontraréis contenido curricular adaptado a cada una de las comunidades autónomas, desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, ¿vale? Tenemos quinto, sexto de primaria y toda la secundaria, ¿vale? Entonces, además tenemos esta parte de contenido curricular y tenemos una parte de contenido no curricular, que es nuestro entorno de indagación, ¿vale? Que ahora mismo no os puedo mostrar porque estamos están haciendo actualizaciones, perdonad que no me salía la palabra, están haciendo labores de actualización y ahora mismo lo tenemos inhabilitado, pero que en breve lo tendremos. Pero es un entorno de indagación, que es el banco de contenidos, como estáis viendo aquí, donde donde tenemos volcada toda la información, tanto audiovisual, artículos de interés en profundidad, sobre todos los contenidos de las diferentes enciclopedias del Grupo Planeta, donde que están adaptadas, perdón, a los niveles que cubre Aula Planeta, desde quinto a cuarto de la ESO. Es un material más enciclopédico, pero donde los alumnos pueden buscar información y es uno de los entornos principales de indagación. Pero me voy a centrar en la parte de materias, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, tenemos quinto y sexto de primaria y toda la secundaria. Entonces, voy a entrar, por ejemplo, a primero de la ESO. Quiero destacar que hoy voy a entrar a una de las materias, en este caso voy a entrar a biología y geología, pero en los diferentes webinars que vamos a ir haciendo, lo vamos a hacer también con otras materias. También recordaros que en las propuestas didácticas que os vamos a ir enviando, cada día os vamos a enviar propuestas de diferentes materias, ¿de acuerdo? Entonces, que veáis que poco a poco iremos viendo el enfoque de cada una de las materias. Pero el webinar de hoy pretende ser un enfoque un poquito más general para que veáis todo lo que podéis hacer con los recursos de Aula Planeta, ¿vale? Entonces, fijaros, como os digo, primero aquí tenemos todas las materias troncales que tenemos en Aula Planeta, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos organizamos? Nos organizamos por materias y por unidades, ¿vale? Unidades o temas. Entonces, los dos entornos principales que encontramos en Aula Planeta actualmente son el cuaderno del profesor y el cuaderno de aprendizaje. Ya veréis que os iré hablando de uno y de otro en varios momentos. La principal característica, definición de cada uno de ellos, para que os quede muy claro, voy a ser muy rápida. El cuaderno de profesor es la herramienta de planificación, ¿vale? Es la planificación de aula del profesor. ¿Qué encontramos aquí? Voy, por ejemplo, a los seres vivos. Aquí lo que encontramos son todos aquellos recursos y contenidos que el profesor necesita, es la propuesta, la secuenciación de todos estos recursos que propone Planeta para poder desarrollar este tema, ¿vale?
teniendo en cuenta todos los contenidos, todas las competencias, todos los estándares de aprendizaje que debemos trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí Aula Planeta lo que hace es una propuesta de secuenciación de recursos en la que se combinan recursos de diferente tipo. Tenemos recursos de aproximación teórica, en el que se pretende, pues el objetivo es que los alumnos, explicar a los alumnos o hacer que los alumnos hagan o lleguen a un contenido específico, que son estos que encontramos aquí, ¿vale? Y aquí lo que encontramos es la propuesta, ya que es la planificación para el profesor, lo que encontramos es el objetivo de aprendizaje, ¿vale? Que queremos trabajar con este recurso en concreto, una propuesta didáctica de trabajo, ¿vale? Que ahora veremos que sigue unas preguntas que ahora veremos en el paso a paso de la rueda de la activación. Viene con un media, ¿vale? Un media que puede ser un vídeo, puede ser un conjunto de imágenes, puede ser una actividad concreta para que los alumnos practiquen. Pueden ser de diferentes formatos, ¿vale? Para atender también, como decíamos, a esas características individuales de cada uno de los alumnos y a esas formas distintas de aprendizaje que tienen los alumnos. Entonces, en la propuesta tenemos en muchos casos está el antes de la presentación para que el profesor pueda preparar a los alumnos, durante la presentación del recurso y después de la presentación. Esto está pensado para trabajarlo en clase con los alumnos. Entonces, veremos cómo hacemos esa adaptación a esta nueva propuesta. Entonces, tenemos el media. Y por último tenemos una ficha del alumno, a ver si se carga bien. Tenemos una ficha del alumno donde encontramos el contenido estructurado, un pequeño resumen de lo que el alumno tiene que aprender o tiene que saber al finalizar esta actividad o al responder todas estas preguntas que le planteamos, ¿de acuerdo? Y todo esto también se puede imprimir, ¿de acuerdo? Después encontramos, veis estas del lápiz, son actividades de autocorrección, de ejercitación, perdonad, de práctica, ¿vale? Entonces, tenemos también ejercitación abierta, ejercitación cerrada, ¿vale? Y tenemos también recursos de evaluación. Ahora iremos viendo cómo los trabajamos, ¿de acuerdo? Esto es el entorno del profesor, ¿vale? El cuaderno del profesor. Entonces, el profesor puede entrar aquí y puede ir dando su clase. Claro, ahora con esta nueva situación tenemos que darle la vuelta. El otro entorno es el cuaderno de aprendizaje. El cuaderno de aprendizaje, perdonad que tengo aquí yo todo en modificaciones, ¿vale? Todo esto se puede adaptar, me va bien por esto. Se puede adaptar, modificar, incorporar nuevos recursos. Si vosotros ya tenéis recursos, presentaciones, vídeos, todo lo podéis incorporar, ¿vale? Entonces, el cuaderno de aprendizaje es la herramienta de trabajo autónomo o semiautónomo de alumno en el que encontramos todo el contenido estructurado, ¿vale? Es el contenido de lo que tienen que aprender, todo estructurado, pero además, ¿vale? Lo que encontramos son unos practicas y unos profundizas, que son aquellos recursos que permiten que el alumno de forma autónoma pueda practicar aquello que está aprendiendo y pueda profundizar e investigar, ¿vale? Todo aquello que le vamos planteando. Entonces, el cuaderno de aprendizaje del alumno para nosotros es el primer entorno de búsqueda para el alumno, ¿vale? Es decir, si nosotros les planteamos unas preguntas, el alumno tiene que ir al cuaderno de aprendizaje y responder y buscar la respuesta a esas preguntas, antes de irnos a cualquier otro entorno, Google, Wikipedia, que es lo que tienden nuestros alumnos a hacer cuando les proponemos una investigación, ¿vale? Entonces, no me quiero alargar más en este punto, ¿vale? Como sabéis, si después tenéis dudas, podéis, estableceremos nada, unos 5 o 10 minutos de dudas, ¿vale? Para que podáis preguntar cualquier cosa, pero igualmente os vamos a dejar el contacto para ampliaros la información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en casa, como estamos haciendo? Entonces, nosotros lo que os proponemos, ¿vale? Es que hagamos esta rueda o apliquemos esta rueda de la activación empezando por cuestionar a nuestros alumnos, plantearles preguntas. Si sabemos que tenemos que hacer que los alumnos hagan cosas en casa, no simplemente, como os decía, es responder unas tareas, unas autocorregibles, sino que tienen que construir, tienen que crear, tienen que practicar, tienen que investigar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues primero lo que queremos es plantear preguntas detonadoras, ¿vale? Preguntas que generen que los alumnos tengan que buscar la respuesta. No podemos hacer preguntas, como les llamamos, reproductivas, es decir, que tengan que ir a la teoría y que puedan ir a la teoría y recuperar la pregunta, sino que tenemos que plantearles preguntas pues, un poco motivadoras, que estén relacionadas con el contexto más próximo, que les hagan reflexionar,
¿vale? Entonces, todo esto en Aula Planeta, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues fijaros, si vuelvo al cuaderno del profesor, ¿vale? Tenemos los seres vivos, ¿vale? Pues recupero los seres vivos. Y entonces encontráis, como os enseñaba, en estos recursos interactivos que tenéis aquí, o expositivos, que le llamamos de forma interna, encontráis siempre, siempre un planteamiento de preguntas, que lo que pretenden es, por un lado, recuperar conocimientos previos y guiar ¿cómo le podría decir? Guiar la aproximación de los alumnos al contenido, es decir, pretende que los alumnos reflexionen para llegar al contenido que tenemos que trabajar, ¿vale? Entonces, en este punto podéis recuperar todas las preguntas que queráis, ¿vale? Y siempre se plantea también, después de la presentación tenéis algunas propuestas de pequeñas actividades, que tengan que hacer un mural, que tengan que, en pequeños grupos, dar respuesta a las preguntas, ¿vale? Se proponen diferentes actividades que están planteadas para trabajar en clase, pero que fácilmente las podéis desarrollar en casa, ¿vale? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más encontramos? En el primer recurso en ciencias sociales y ciencias de la naturaleza encontráis el desafío. El desafío es un recurso mucho más amplio de trabajo por proyectos, ¿vale? Pero que lo que pretende y lo que pretendemos en este caso es que recuperéis, si os fijáis aquí tenemos la guía del profesor y aquí lo que encontramos, si me voy al punto 3, perdonad aquí que me lo paso, ¿vale? Tenemos organizado por las diferentes secciones de este tema, ¿vale? La composición de los seres vivos, los niveles de organización de los seres vivos, etcétera, tenemos una serie de preguntas que combina preguntas reproductivas y preguntas productivas, en las que pues podemos asignar y enviar a nuestros alumnos para que ellos desarrollen la respuesta a esa pregunta inicial. ¿Cómo? Pues investigando, ¿vale? Y ahora iremos a ver los diferentes entornos que tenemos para investigar, ¿vale? Pero aquí que sepáis que en este entorno podéis coger ideas de preguntas que podéis asignar a vuestros alumnos, ¿vale? Voy a cerrar. Perfecto. ¿Qué más encontramos a nivel de preguntas? Nos vamos y aquí siempre encontraréis estos refuerza tu aprendizaje, ¿vale? Que en este caso es la composición de los seres vivos. Aquí encontramos unos recursos que son de ejercitación, ¿vale? Pero son ejercitación no simplemente repetitiva o de consolidación, sino que son ejercitación para la aplicación. Entonces aquí podemos coger también preguntas y actividades para que los alumnos puedan empezar a desarrollar ese trabajo. Entonces aquí lo que encontramos son, en este caso tenemos 8 preguntas, ¿vale? Pero podemos encontrar de diferente tipo, ¿vale? Hay algunas que tienen 3, otras que tienen 10, otras que tienen en función del punto en el que estemos del tema. La característica principal de estos ejercicios, de estas actividades, es que están planteadas siguiendo la taxonomía de Bloom. Sabéis que la taxonomía de Bloom marca diferentes estadios por los que el alumno tiene que pasar para consolidar y aprender un concepto concreto, ¿vale? Empezando por el enumerar y acabando en el argumentar, dar tu opinión, explicar con tus palabras, ¿vale? Entonces, sabéis que la taxonomía marca estos diferentes estadios y después se establecen unos verbos que nos permiten hacer estas actividades. Pues todas estas propuestas que tenéis aquí también las podéis hacer para que el alumno empiece a buscar la información, investigar y tenga que elaborar un pequeño producto final. ¿De acuerdo? Por último, encontramos siempre al final de todos los temas o en la parte casi final de los temas unas actividades de competencias y de proyectos, ¿vale? En este caso son pequeñas actividades que se plantean algunas de trabajo en equipo, de trabajo individual, en las que los alumnos tienen una presentación, el objetivo y qué se va a trabajar, siempre con unas preguntas, ¿vale? Y una tarea concreta, ¿vale? Y aquí ya nos marca el producto final, ¿vale? Tenemos, en función de la materia en la que estemos, como el enfoque es distinto, pues puede ser más bien de investigación y de elaborar un pequeño monográfico. En algunos casos tenemos algunas actividades que son más de experimentación. Entonces, podéis encontrar diferentes recursos que os permitan para eso, para cuestionar y plantear esa primera actividad o esa primera pregunta detonadora a nuestros alumnos, que al final lo que tendrán que hacer es hacer un pequeñito producto final. ¿Vale?
Después, lo siguiente, como os decía, es una vez ya hemos planteado, al final de esta explicación, primero os quiero enseñar todos los recursos, veremos esto cómo lo podemos distribuir a los alumnos, ¿eh? Lo digo porque seguramente estáis pensando, vale, ¿y todo esto cómo se lo hago llegar a mis alumnos? Lo veremos después, ¿vale? Entonces, lo siguiente es investigar. Entonces, tenemos que ofrecer a nuestros alumnos en este momento que están en casa una guía de por dónde tienen que investigar y qué tienen que buscar. Entonces, todo esto lo podemos hacer a través de estos recursos que os comentaba anteriormente. Este es el primer nivel de búsqueda, ¿vale? Nosotros aquí como profesores tenemos la propuesta, ¿vale? Pero como os he dicho, tenemos tanto el media, que en muchos casos son vídeos donde está la información muy adaptada, muy acotada, donde el alumno puede coger esa información para desarrollar la actividad. Y la ficha del alumno, ¿vale? Aquí la ficha del alumno, los alumnos del alumnado puede buscar esa información como primer nivel, ¿vale? Entonces, esto después veremos cómo se lo hacemos llegar a nuestros alumnos. Por ejemplo, a ver si tengo aquí algún otro tipo de recurso. Por ejemplo, aquí tengo un vídeo, ¿vale? Un vídeo, un interactivo. Entiendo que creo que no escucháis el audio, ¿vale? Pero se escucha audio y son vídeos muy cortitos, como máximo de 2 minutos, que también incluso podéis llegar a utilizar si estáis trabajando en Flip Classroom con los alumnos, también podéis llegar a utilizarlo como introducción de los contenidos, ¿vale? Después, el siguiente nivel de búsqueda, el cuaderno de aprendizaje. ¿Vale? El cuaderno de aprendizaje, como os digo, para nosotros desde Aula Planeta siempre fomentamos el uso como herramienta principal de búsqueda. El contenido que encontráis aquí es un contenido que a nivel, el lenguaje está escrito, pues es adaptado a los diferentes niveles, pero con un nivel de profundidad bastante alto. Entonces aquí los alumnos encontrarán la información que necesitan para desarrollar estas preguntas, ¿vale? Entonces pueden investigar. Además, si nosotros les planteamos las preguntas, por ejemplo, de la composición de los seres vivos, pues aquí tienen un poco estructurada toda la información que necesitarán seguramente para dar respuesta a esas preguntas reproductivas, ¿vale? Por ejemplo, la composición, aquí vamos viendo todos los puntos que tenemos, ¿vale? El último elemento, perdón, no, el último no. El siguiente elemento de búsqueda es el banco de contenidos, que es lo que os comentaba antes, es el entorno de indagación, ¿vale? Que es esto que encontramos aquí, que por desgracia no os puedo enseñar, pero como os decía, esto es un entorno de investigación con material no curricular, ¿vale? Es el entorno de enciclopedia, más enciclopédico de Aula Planeta, donde pueden encontrar todo tipo de información, pero está adaptada a los diferentes niveles, ¿vale? Y por último, ¿vale? Lo que sí que encontramos también en Aula Planeta son enlaces, ¿vale? Recupero otra vez, a ver si tengo por aquí el desafío, que creo que... A ver, perdonad que ahora lo he perdido, que como estoy abriendo tantas pestañas, a ver... En los diferentes recursos que os he ido enseñando, en muchos de ellos encontramos algunos enlaces a páginas que están contrastadas, a páginas que hemos nosotros visto que son con información fiable contrastada. Entonces, por ejemplo, en el desafío encontramos, ¿vale? A ver si se me abre. Vale. Ay, perdonad que me he equivocado de punto. Aquí. ¿Vale? Encontramos, si os fijáis, una guía de cómo estructurar el trabajo, encontramos los enlaces tanto al cuaderno de aprendizaje como a los diferentes recursos de investigación, pero también encontramos enlaces de Internet, ¿vale? Como os digo, con información fiable que nos permite enviar a nuestros alumnos para focalizar y guiar un poco la investigación, ¿vale? Todo esto lo podemos hacer llegar a los alumnos, veremos cómo. ¿Vale? Voy cerrando cosas, perdonad. Vale. El siguiente paso, colaborar. Si tenéis la oportunidad en el cole de tener entornos colaborativos como Office, como Google, os recomendamos que
que propongáis esa investigación o ese trabajo, ese desarrollo del producto final en estos entornos, en pequeños grupos o en parejas, ¿vale? Que en algún momento del proceso, a lo mejor no todo el trabajo, pero sí que en algún momento del proceso los alumnos puedan trabajar de forma colaborativa. Ya bien sea también otra opción es proponer pequeñas tutorizaciones entre alumnos, habilitar un chat para que se comuniquen, ¿vale? Pero es importante en estos momentos no perder esta interactividad y esta colaboración entre los alumnos, ¿vale? Entonces, en Aula Planeta hay algunas actividades específicas, ¿vale? Que se proponen trabajar de forma colaborativa, como lo que os comentaba del propio desafío o las actividades de competencias, ¿vale? Entonces, todas estas actividades vosotros las podéis enviar a los alumnos. Si estáis trabajando ya en un entorno colaborativo, como os digo, Google Classroom o Office, podéis, desde este enlace de aquí que encontráis, podéis obtener el enlace y distribuir los recursos a los alumnos para que directamente lo trabajen en estos entornos, ¿vale? Esto también es importante. Es decir, tenemos los recursos abiertos para que vosotros los podáis llevar a ese entorno donde están trabajando vuestros alumnos. Pero es muy importante eso, intentar mantener ese trabajo. Entonces, ¿qué os proponemos nosotros en esta propuesta concreta? Pues eso, pues que o bien en la parte de investigación, en pequeñas parejas, en pequeños documentos colaborativos, los alumnos puedan compartir toda esa información que están recogiendo para responder a la pregunta, o bien pueden colaborar a la hora de desarrollar, entonces ya me voy al siguiente punto, la respuesta a estas preguntas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, nosotros aquí lo que os proponemos es que los alumnos den respuesta a esta pregunta, pero que no solo respondan con un texto, escribiendo la respuesta. Tenemos que, como decíamos, tenemos que atender a las individualidades de vuestros alumnos, pues entonces tenemos que proponerles diferentes formatos de respuesta a estas preguntas. Podemos proponer hasta que nos graben un vídeo, que nos graben un audio, que se hagan una entrevista entre dos alumnos o entre varios alumnos, que hagan una infografía, que hagan un mapa mental, ¿vale? Entonces esto lo podéis hacer o bien que cada pregunta el alumno sea libre, cada alumno pueda responder pues con el formato que él quiera, se sienta más cómodo, o bien marcar que cada una de las preguntas o cada una de las secciones o subtemas se haga un producto final distinto, ¿vale? Entonces, aquí en este momento, pues los alumnos también pueden colaborar a la hora de desarrollar un vídeo, a la hora de desarrollar el audio, la infografía o lo que vosotros consideréis. En las propuestas didácticas que os vamos a ir enviando, van un poco en esta línea y entonces os vamos a proponer diferentes herramientas que podéis utilizar, que no están dentro de Aula Planeta, pero que podéis llegar a incorporarlas y los alumnos pueden llegar a incorporarlas dentro de Aula Planeta para desarrollar todo esto. Herramientas que sean sencillas para hacer vídeos, para hacer audios, para hacer algunas infografías, mapas. En función también de la propuesta que os hagamos en cada una de estas propuestas, tendréis acceso a diferentes herramientas, ¿vale? Entonces, además de esto, en Aula Planeta también encontramos, como os he dicho, tanto en estas actividades de aquí, en las de presentación de contenidos, como en las de preguntas, etcétera, tenéis actividades o ideas de productos finales, ¿vale? Que también podéis, pues, a lo mejor no es un vídeo tal, sino que es un mural virtual, un mural colaborativo con la herramienta Padlet, por ejemplo. Entonces, todo esto, como os digo, se puede incorporar desde la opción modificar, lo podemos incorporar también a nuestro tema para ir recogiendo un poco y hacer ese portfolio de evidencias de nuestros alumnos, ¿vale? Pasamos al siguiente paso de la rueda, la práctica, ¿vale? Es muy importante que mientras vuestros alumnos van trabajando y elaborando respuestas a estas preguntas, nosotros vayamos enviando esas actividades más de consolidación para que ellos vayan viendo también si realmente están aprendiendo o no los contenidos que están trabajando y también para nosotros como docentes pues hacer el seguimiento de lo que están aprendiendo nuestros alumnos, porque eso también es muy importante, ¿vale? Entonces, en Aula Planeta, como os decía, encontramos toda una serie de recursos de autocorrección, autocorregibles, por ejemplo este que tenemos aquí, a ver si se abre bien, ¿vale? Que son tipo test, tenemos de relacionar conceptos, ¿vale? Que son, como os digo, autocorregibles, ¿vale?
en los que el alumno, bueno, aquí por ejemplo, veis, es de relacionar conceptos, etcétera, que el alumno puede hacer en casa. Y a nosotros nos va a llegar la nota, vamos a ver en qué ha fallado, qué no, y le podemos mandar un feedback, ¿vale? Otro elemento muy importante durante todo este proceso, el feedback que le vamos dando a nuestros alumnos, ¿vale? Ahora veremos cómo distribuimos estas tareas a nuestros alumnos. Y por último, la evaluación, ¿vale? Cuando digo evaluación, integro, como decía al principio, evaluación, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, ¿vale? Todo lo que entendemos en evaluación. Entonces, como os decía antes, está al final por orden, pero esta evaluación tiene que ser desde el principio. Y por lo tanto, en Aula Planeta lo que os ofrecemos son plantillas, algunas rellenas y algunas vacías para que vosotros podáis incorporar vuestros indicadores, vuestros criterios de evaluación, lo que consideréis, para evaluar pues, los diferentes procesos que van siguiendo vuestros alumnos. Ya bien sea pues, el proceso de una actividad concreta, de la respuesta a estas preguntas, para evaluar directamente la aplicación de las competencias, ¿vale? Para evaluar el trabajo colaborativo, si se está trabajando bien colaborativamente, si no, ¿vale? Algunos elementos de autoevaluación, ¿vale? Todo esto lo encontráis en el desafío, ¿vale? También encontraréis algunas plantillas, ¿veis? Una diana de aprendizaje, ¿vale? Una autoevaluación para iniciar el proceso, una rutina del pensamiento que, como sabéis, uy, perdonad que se me descarga, a ver si son, ¿veis? Son documentos editables, ¿vale? A ver si se abre bien. La mayoría son documentos editables, pues para compartir con nuestros alumnos en el entorno que sea, el que sé, qué quiero saber, qué he aprendido, ¿vale? Entonces es una Cris, evaluación. Sí, no dime, ay, estamos perdonad, viendo el no lo documento. veis. Ahora, perdonad. No lo estáis viendo, ¿verdad? No. Vale, es que tengo que cambiar la presentación. Después os lo enseño. ¿Vale? Es la rutina que se plantea pues, desde el principio, antes de empezar, qué sé sobre el tema, después qué debo saber, ¿vale? Y después se hace la autorreflexión de qué es lo que he aprendido, ¿vale? Después tenemos dianas de aprendizaje con diferentes ítems y indicadores de evaluación, ¿vale? Que, como os digo, en algunos casos ya están, en función del tema en el que estemos, ya están organizadas y en otros pues estará la plantilla vacía para que vosotros lo podáis rellenar. Tenemos rúbricas de competencias también, escalas de valoración del trabajo colaborativo. Tenemos un montón de herramientas, ¿vale? Que si me permitís un segundo, también en este entorno de aquí, de la lupa que tenemos aquí, perdón, de la lupa no, en el ayuda, perdonad, en este entorno donde tenemos el icono de interrogación, desde aquí podéis buscar todos los elementos, lo tenemos todo vinculado en este entorno, rúbricas, plantillas de planificación, lo que os haga falta, ¿vale? Y entonces, estos son a nivel de, como os digo, evaluación del proceso, evaluación de las evidencias, evaluación del trabajo en equipo, pero también en Aula Planeta encontraréis siempre al final del tema elementos de autoevaluación y heteroevaluación, perdonad que me engancho, del propio tema que estamos trabajando. En este caso tenemos la autoevaluación, ¿vale? Para mandar a los alumnos son 10 preguntas de autoevaluación para que los alumnos puedan autoevaluarse, ¿vale? Y saber si han aprendido lo que tenían que aprender y entonces a partir de ahí saber qué tienen que mejorar, dónde tienen que profundizar, etcétera. Y un examen, ¿vale? Este examen es un examen pensado para evaluar y trabajar toda la parte más competencial, ¿vale? Entonces, es un examen que tiene, creo que son unas 23 preguntas, sí, 23, 25 preguntas cada uno, que es sobre el tema. Entonces, tenía diferentes partes. Una parte del contenido, de las preguntas, perdón, que están directamente relacionadas con los conceptos básicos que tienen que aprender nuestros alumnos en este tema, con preguntas directas, pero son preguntas, como os decía antes, no son preguntas reproductivas, sino que son preguntas productivas, es decir, que tienen que pensar para recuperar la respuesta. Después, encontramos siempre una parte de preguntas que están relacionadas o bien con una imagen de identificación, con un gráfico, con un mapa, ¿vale? También en función de la materia en la que estemos, ¿vale? De interpretación. Después siempre encontramos una parte de actividades en las que de preguntas que están relacionadas con un texto,
para también aquí introducir toda la parte de comprensión lectora, ¿vale? Y por último, siempre encontramos una actividad pregunta de organizar conceptos, ¿vale? Estructurar los conceptos y los contenidos que hemos tenido que aprender en esta unidad, ¿vale? Son estas actividades de clasificación, ¿vale? En matemáticas y en lengua, porque ahora yo estoy en ciencias, también encontraréis vuestras versiones de esta autoevaluación y de estos bancos de actividades exámenes, ¿vale? Tenemos otro tipo de recursos que ahora no entraré, pero que como os digo, después lo podemos plantear, os podemos enviar apoyo, que lo que pretenden, como por ejemplo este banco de actividades, son ejercicios que vosotros podéis hacer vuestros propios ejercicios a partir de un banco de actividades que nosotros os ofrecemos, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, hemos hecho toda la vuelta a la rueda, empezando por el cuestionar y terminando con el evaluar, utilizando todos estos recursos disponibles. Entonces, todo esto, ¿cómo lo asignamos a nuestros alumnos para que lo vayan haciendo en sus casas? ¿Vale? Si os fijáis, desde el cuaderno desde el cuaderno del profesor, aquí arriba tenemos la asignación de tareas, ¿vale? Entonces, yo como profesor puedo ir distribuyendo las tareas poco a poco a nuestros alumnos. Entonces, por ejemplo, desde asignar tarea, os lo enseño muy rápidamente, pero ya lo tengo preparado, ¿vale? Yo puedo seleccionar todos aquellos recursos, ¿vale?, que quiero asignar a mis alumnos. Vamos a empezar por el cuestionar. Primero quiero hacer una tarea de cuestionar. Pues yo aquí lo que voy a hacer es enviarle aquellas preguntas que quiero que me respondan. En este caso, pues puedo utilizar el desafío o bien puedo directamente poner el nombre de la tarea. Voy a hacerlo aquí rápido porque ya lo tengo preparado, y las instrucciones. Aquí deberíamos ponerles, pues aquí tenéis las preguntas, etc. Después haríamos otra tarea en la que les compartiríamos todos aquellos recursos donde los alumnos tienen que investigar. Después haríamos otra en la que les mandaríamos las propuestas de actividades para que practiquen todas esas actividades más autocorregibles, ¿vale? Y por último, las evaluaciones. ¿Vale? Fijaros, como os digo, lo tengo preparado. El profesor dentro de Aula Planeta siempre puede hacer el seguimiento desde mis tareas. ¿Vale? Entonces aquí, si os fijáis, estas últimas tareas que tengo aquí, ¿vale? Primero, la primera tarea que he asignado a mis alumnos, pregunta detonadora, los seres vivos. Entonces, si accedo a la tarea, ¿vale? Yo puedo ver, de momento mis alumnos no han hecho nada, pero puedo hacer el seguimiento de a qué hora han entrado mis alumnos, la nota media, si es que en algún caso tenemos alguna actividad autocorregible, que va a ser el caso, y si está todo realizado, si lo han dejado a medias, y si yo tengo que hacer alguna acción para corregir, ¿vale? Pero entonces, para ver la tarea, me voy aquí y puedo ver lo que ven mis alumnos. A ver si me carga. Exacto. ¿Qué les he puesto aquí? Vale, pues mira, tenéis que responder a las siguientes preguntas y les planteo las preguntas. También lo he acompañado del desafío, ¿vale? Donde están las preguntas estructuradas, ¿vale? Y tienen la fecha límite. Entonces, el alumno, ¿vale? Aquí, perdón, también le hemos dicho, pues tenéis que utilizar diferentes formatos. Es interesante que en este punto les digamos cómo tienen que desarrollar la tarea, ¿vale? Y cómo os la tienen que entregar. Después, actividades de investigación. Recursos de investigación, perdón. Pues les he compartido a todos mis alumnos. Esto va un poquito más lento. Voy cerrando cosas. Perdonad. ¿Vale? Les he compartido con mis alumnos todos aquellos recursos, ¿vale?, donde encontrarán la información para investigar. Tanto el media, que puede ser el vídeo o las imágenes o la actividad, el contenido. Y si os fijáis, en este caso también tenemos enlaces externos, ¿vale?, para que vayan ya directamente a las páginas externas a investigar, ¿vale? También aquí les recuerdo que pueden ir al cuaderno de aprendizaje y al banco de contenidos. Siguiente, la práctica, ¿vale? Aquí lo que encontramos, lo que les he asignado a mis alumnos son todos los ejercicios que tienen que utilizar para practicar esta sección o esta parte del tema de los seres vivos. Entonces, yo voy a hacer el seguimiento principalmente de esta actividad, ¿vale? Y por último, evaluación. Perdona, que me he equivocado de botón. La evaluación, donde les adjunto, les envío a mis alumnos, les distribuyo
las dos actividades de evaluación, ¿vale? Esto, como veis, yo aquí lo he asignado directamente a todo junto, pero podemos hacerlo progresivamente. Primero la parte del cuestionario y del investigar, y después el de crear, y por último el de practicar y evaluar, ¿vale? Podemos fragmentarlo todo un poquito, ¿vale? Entonces, un poquito, esa es la idea, perdón, para todos aquellos que estéis utilizando Google Classroom, Teams, todos esos entornos. Todas estas tareas, en lugar de hacerlas también desde Aula Planeta, como os decía, podéis coger el enlace y distribuirlas y hacerlas a través de estos entornos, ¿vale? Se lo podéis distribuir utilizando los sistemas de trabajo que trabajáis habitualmente con ellos y lo podéis hacer así. Si estáis utilizando Edmodo o cualquier otra plataforma de comunicación con los alumnos, también cogiendo el enlace, ¿vale? Que os comentaba antes, perdonad que he perdido el ratón aquí. Si me voy otra vez a la materia, ¿vale? Ahora, por ejemplo, voy a entrar aquí al tema. Perdonad, ¿vale? En este punto de aquí podemos compartir el enlace y compartir los recursos con los alumnos, ¿vale? Ya bien sea si os estáis comunicando con los alumnos por correo, podéis sacar estos contenidos y mandarlos. No hace falta que solo lo mandéis como tarea de Aula Planeta, pero las tareas lo que permiten es organizar un poquito más el trabajo, ¿vale? Entonces, además de esto, lo que os comentaba, si tenéis la posibilidad de trabajar en estos entornos, es importante durante todo este proceso hacer estas tutorías, provocar esos chats para que los alumnos se tutoricen entre ellos y vayan planteando las preguntas. Y si es necesario, que en muchos casos lo es, también en función de la materia, tenéis que hacer, y si podéis, hacer videoconferencias con vuestros alumnos, o de manera individual o de manera colectiva, para explicar el contenido. Es decir, todo esto que os estamos contando no es algo que esté reñido con la explicación. En muchos casos será necesario que les expliquéis. Pero la idea principal es esto, es que es importante que sean ellos los que hagan y construyan cosas, ¿vale? Por último, antes de pasar a las dudas, queríamos compartiros, a ver si ahora voy a tener que dejar de compartir otra vez y volver a compartir la presentación. A ver si lo sé hacer esto otra vez. Aquí yo creo que estamos todos aprendiendo un poco a diario sobre las tecnologías. Vale, vuelvo a compartir otra vez la presentación. Vale, perdonad, que esta no es. Aquí, vale. Hemos hablado al principio de estos principios de aprendizaje, pero también tenemos que tener en cuenta que esta adaptación de estos principios que hemos ido viendo que se pueden trabajar de esta forma, pero que tenemos que tener en cuenta algunas características, se tienen que adaptar a este trabajo online, ¿vale? Entonces, muy importante, ¿vale? Hemos querido recoger estos 6 principios que hemos encontrado y nos han parecido muy interesantes, que es como os decía al principio, el foco del aprendizaje en este aprendizaje online es el de los alumnos. ¿Estáis viendo mi presentación? Perdonad. Sí, vale, sí que se ve. Vale, perfecto. Vale, es que no había preguntado y como empiezo, primero, el foco del aprendizaje debe ser el alumno y no debe ser la tecnología que utilicemos, que es muy importante y la tecnología ahora mismo es nuestra aliada, pero el foco es qué queremos que aprendan nuestros alumnos, ¿vale? Una cosa muy importante que no he dicho al principio y que se me ha olvidado es que tenemos que priorizar los contenidos. Creo que en las primeras recomendaciones que os mandamos ya estaba esta idea. Es muy importante ahora no querer hacerlo todo. Sabemos que estáis agobiados porque igualmente, aunque no tengáis clase, tenéis que trabajarlo todo, tenéis que priorizar, ¿vale? Entonces, tenéis que pensar primero muy bien qué queréis trabajar con vuestros alumnos, con qué metodología, con qué sistema, y después buscar la tecnología que más se ajuste a esta metodología y a estas necesidades específicas que tenéis, ¿vale? Siempre pensando esto, que el foco del aprendizaje tiene que ser el alumno y es él el que tiene que hacer y por lo tanto nosotros tenemos que guiarles y poder hacer el seguimiento de ese aprendizaje y de ese trabajo que está haciendo, ¿vale? Tenemos que ajustar esos contenidos, esas propuestas que les hagamos a los alumnos a las diferentes formas de aprender de estos alumnos. Esto también lo hemos dicho, atender esas individualidades. Entonces, no es solo
en la respuesta que nos den los alumnos, sino también en la forma en la que presentamos los contenidos. Ya hemos visto que en Aula Planeta tenéis diferentes tipos de presentación de contenidos, diferentes formatos, en vídeo, en texto, en imágenes. En algunos casos, no lo he dicho, pero también tenemos audios, algunas animaciones, ¿vale? Es importante en este momento que no siempre les mandemos lo mismo a los alumnos, no siempre les mandemos leer un texto, ver un vídeo, sino que vayamos combinando, ¿vale? La colaboración, ya lo hemos repetido muchas veces. La práctica, es muy importante que no nos olvidemos, pero siempre de forma equilibrada, que no se encuentren los alumnos con 50.000 tareas de desarrollo. La retroalimentación y la evaluación constante, ¿vale? Esto es muy importante, también lo hemos dicho. Y por último, el interactuar entre unos y otros, que es muy importante, ¿vale? Entonces, yo creo que estos principios de aprendizaje online que nos proponen los expertos lo podemos llegar a cumplir con todo lo que hemos ido hablando. Esta rueda de la activación de forma sencilla, ya que desde Aula Planeta intentamos ofreceros todos aquellos contenidos que os permitan hacerlo, y también os ofrecemos esas herramientas o funcionalidades que os faciliten el trabajar y distribuir con vuestros alumnos. ¿Vale? Entonces, ahora sí que dejamos un espacio de dudas, ¿vale? Que sí, que son menos 5. A ver, perdonad, voy a dejar de presentar. No sé si en el chat habéis ido planteando dudas. Sí, han ido preguntando y a medida de lo posible hemos ido contestando por el chat. Vale. Pero si alguien se quiere activar el micro para poder consultar alguna pregunta, alguna duda, así aprovechamos y las podemos solucionar. Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Sí, por ejemplo, en el caso de inglés, que es un poco mi asignatura, ¿qué recursos se pueden ofrecer para practicar todas las destrezas? Mira, voy a presentar, voy otra vez a Aula Planeta. A ver, déjame localizar Aula Planeta. Perdonad. Todos los recursos, la mayoría de recursos que os hemos enseñado están en todas las materias, ¿de acuerdo? Entonces, voy a inglés, ¿vale? Espera, que estoy en las dos, estoy intentando presentar y, a ver, aquí, vale. Voy a inglés, por ejemplo, ¿vale? Lengua extranjera, inglés, ¿vale? Tenéis lo mismo, voy al cuaderno de profesor, ¿vale? Tenéis los mismos tipos de actividad, ¿vale? Tenéis estos de aproximación que os enseñaba con estas propuestas de activación, con estos enlaces, con los medias, con las fichas de los alumnos, y además en inglés, en lengua, tenéis muchos materiales asociados, ¿vale? Que son diferentes recursos o Words, PDFs, ¿vale? Material extra, fichas de trabajo para enviar a los alumnos. Después tenemos toda la parte también de ejercitación, las de pregunta abierta que os comentaba. Siempre tenemos los mismos recursos, donde tú puedes coger estas ideas, esas preguntas y pasarlas a los alumnos, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, que antes no lo he contado, el alumno directamente os puede responder aquí, ¿vale? Después, también encontramos, ¿vale? A ver si encuentro toda la parte de autoevaluación, ¿vale? También la tenemos. Entonces, veis que encontramos los mismos recursos, ¿vale? La misma tipología de recursos. Por eso al principio os comentaba que intentamos hacer algo lo más genérico posible para que lo podáis trabajar, ¿vale? Además, en la parte, sobre todo, esto es lo que es lengua extranjera, ¿vale? Pero en la parte también de Science, por ejemplo, en quinto de primaria, Science, History and Geography, también tenemos todos estos ejercicios, ¿vale? Que también los de inglés los podéis aprovechar en este momento para trabajar también un poco de forma transversal, donde también tenéis todo este tipo de recursos. Veis que también tenéis muchos vídeos, ¿vale? Y también tenéis toda la parte de competencias, skills, para trabajar, ¿vale? Entonces, tenemos estos recursos, como os digo, están en todos los entornos, en todas las materias. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, soy Uxía, yo soy profesora de lengua y literatura gallega. ¿Tenéis algo para las diferentes lenguas de las distintas comunidades? Sí, sí, en Galicia justamente, ahora mismo justo es que no he entrado,
en el usuario de Galicia. Pero sí, tenemos lengua extranjera y es la misma estructura de contenidos. Exactamente la misma. De hecho, en Galicia también tenemos toda la parte de ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, todo está adaptado a los contenidos y, al currículo gallego. Ah, muy bien, gracias. Y tenemos las mismas propuestas. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Mira, yo misma, ¿tenéis algo Sí. adaptado para... Yo en este momento tengo un grupo de PEMAR. ¿Tenéis alguna propuesta adaptada para niños así con necesidades más especiales? Propuesta adaptada no, porque entendemos que en un PEMAR habrá diferentes niveles, etcétera. Pero por eso os comentaba desde el principio que tanto el cuaderno de profesor vosotros podéis mover, incorporar. Sí, incluso que esto, por ejemplo, vuelvo a primero de la ESO en lengua, por ejemplo, el cuaderno de aprendizaje, ¿vale? Que lo he pasado muy rápido. Si os fijáis, esto es una modificación mía. Voy a entrar directamente a la modificación. Podemos adaptar el detalle de todos los contenidos. Si os fijáis, a ver, perdona, tengo que entrar a modificar primero. Yo puedo quitar el contenido que me propone Aula Planeta. A ver si me deja. Exacto. Quitar, poner, añadir imágenes, hacerlo desde cero, si me va bien. O, por ejemplo, tenemos un alumno en primero de la ESO que está con contenido de sexto. Pues yo me puedo llevar a primero de la ESO un contenido de sexto, modificarlo y adaptarlo y asignarlo a ese alumno exclusivamente. ¿Vale? Es decir, por eso os decía, eso de adaptar y ajustarnos a las individualidades lo podemos hacer tanto a nivel de modificación de cuaderno de aprendizaje como en la asignación de tareas. Es decir, yo la tarea esta que hemos visto aquí la he asignado a toda una clase, pero podemos hacerla a pequeños grupos o incluso a alumnos individuales. Entonces, cuando tenéis acceso a Aula Planeta, normalmente tenemos acceso, el profesor tiene acceso a todos los recursos de todas las materias y de todos los cursos. Entonces, puede jugar y puede asignar recursos de diferentes niveles. Muy bien, gracias. Gracias. Cristina, en el chat están... Hola, buenos días. Uy, perdón. Hola, buenos días. Hola, quería preguntaros, me llamo Lola, si tenéis algo... Uy, si tenéis algo, perdón. ¿He sido yo o se ha cortado? No, se ha cortado. Hola, Lola, perdona, ¿Ahora? se te está cortando. Ahora sí, a ver. Vale. Mira, quería preguntaros si tenéis algo de español como segunda lengua, como lengua extranjera, igual que el inglés o el gallego. No como lengua literaria. No. O sea, no como lengua literaria. Ah, vale. Qué pena. No, tenemos lengua castellana y literatura como marca el currículo, pero no como lengua, no, ahora mismo no lo tenemos eso. Vale. Sí que a lo mejor se podría llegar a adaptar, no, ahora mismo yo no conozco cuál es la estructura de contenidos en ese sentido, pero la lengua y literatura que tenemos actualmente es la que marca el currículo de los diferentes cursos que hemos comentado. Vale, muy bien, muchas gracias. Gracias. Judith. Sí, te decía en el chat que han aparecido algunas dudas, que quizás es interesante también compartirlas con el resto si no están atentos al chat. Vale, si me puedes ir planteando, por favor. Sara Valle pregunta si para francés hay también material para usar. Exacto. En francés también tenemos material, lo habéis visto, ahora mismo aquí justamente, a ver, perdonad, aquí lo tenemos. Por ejemplo, en francés lo tenemos en primero y en segundo de la ESO, ¿vale? Y encontramos también una propuesta de materiales para el profesor, ¿vale? Para trabajar, y francés y religión son las dos materias que hemos incorporado recientemente, ¿vale? Entonces, le estamos dando también un enfoque muy activo y aquí si veis el enfoque de los recursos, ya están directamente relacionados con esa rueda de la activación, con un cuestionario inicial, con un explorar, investigar, un practicar y un aplicar, crear y un evaluar. Entonces sí que tenemos propuestas que están pensadas directamente en trabajar en esa línea. Hola, una duda.
Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, yo trabajo con Aula Planeta en lengua Sí. castellana y literatura. Quería saber si prevéis a corto plazo ampliar el bachillerato. A ver, no soy la persona que sepa, que tenga la información en este momento, pero a corto plazo, es decir, para el curso que viene, de momento seguro que no. Otros cursos se está valorando, siempre lo tenemos encima de la mesa, ¿vale? Tanto bajarlo a cursos inferiores como a cursos superiores, pero a corto plazo, de momento no. Ahora estamos trabajando en la mejora de contenidos de todos los contenidos que tenemos actualmente, ¿vale? Para trabajar un poco y potenciar esa parte de trabajo más competencial, ¿vale? Como ya habrás visto en lengua, que hemos incorporado toda la parte de expresión oral, expresión escrita, hemos ampliado recursos. Entonces, de momento, bachillerato, en este curso siguiente seguro que no. Gracias. Cuando se pueda hacer y se decida hacer, os lo comunicaremos. Muy bien, gracias. Gracias. Vale, Cristina, una cosa. ¿Puedes enseñar el acceso como alumno para que vean Sí, cómo ve el perdonad, alumnado? Mira, lo tenía aquí preparado. A ver, perdonad, lo he cerrado. Fijaros, voy a entrar como alumno, que también le he asignado esa tarea, ¿vale? Alumno. Vale. Este salto que vais a ver aquí, a ver si no sé si me aparecerá. No aparece el salto. No, ya lo tenemos registrado. Lo que os iba a comentar es que tenemos la posibilidad de integrarnos tanto con Google como con Office, con Microsoft. Entonces iba a hacer, por ejemplo, este usuario lo tengo vinculado. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Fijaros, este es el perfil del alumno. Este alumno yo lo tengo, está registrado en primero de la ESO, entonces ve el acceso a todos los contenidos, a las diferentes materias del cuaderno de aprendizaje, ¿vale? Entonces, aquí el alumno ve lo que el profesor le ha asignado, es decir, de entrada, al principio cuando entra por primera vez ve los contenidos de Planeta, pero cuando el profesor se pone a modificar, a adaptar, ve los contenidos que le ha hecho su profesor, ¿vale? Y entonces, en la parte principal, si volvemos al inicio, pero voy a ampliar un poquito porque supongo que lo estáis viendo muy pequeñito, así mejor. En la parte principal tiene su tablón de tareas, ¿vale? Donde encuentra todas las tareas. Veis, yo aquí le he asignado las preguntas detonadoras, la investigación, la práctica y la autoevaluación. Entonces, él puede ir a ver y hacer el seguimiento de todas sus tareas. Actualmente este alumno tiene estas tareas. Entonces, él puede entrar y puede desarrollar las tareas, ¿vale? Importante, que no lo hemos dicho, Aula Planeta ofrece toda la parte de trabajo offline, ¿vale? Es decir, sabemos que en muchas zonas la conexión en el cole más o menos funciona, pero en casa de los alumnos, sobre todo en zonas rurales, funciona un poco regular. Entonces, tenemos la opción de que tanto los alumnos como los profesores se descarguen todo el material y todas las tareas de forma offline, ¿vale? Tanto en el navegador, en un ordenador, digamos, un portátil o un ordenador de mesa, o en tablet, ¿vale? Entonces, esto es importante. Lo que sí que es importante es que necesitan conexión a internet para descargarse primero la tarea, el contenido, lo que sea necesario, y después lo podrán realizar donde sea. Es decir, pueden ir, claro, bueno, ahora mismo pobrecitos no pueden ir a muchos sitios, pero pueden buscar ese momento donde tengan conexión y descargarse la actividad, ¿vale? Entonces, esto es lo que ve el alumno. Entonces, aquí el alumno, vuelvo otra vez a las tareas, tiene acceso, esto es importante, a las tareas que tiene activas actualmente, pero siempre tiene acceso a recuperar todas las tareas caducadas, ¿vale? Que ya las he realizado, para volverlas a repetir si quiere practicar, ¿vale? Entonces, aquí el alumno recibe el feedback de los profesores y lo recibe todo, ¿vale? El alumno también tiene acceso a ese banco de contenidos que os comentaba, para investigar. Vale, ¿tenéis alguna duda más? Si queréis, supongo que ahora estáis abrumados de información. Si queréis, como os digo, voy a ver si puedo ahora otra vez compartir la presentación. ¿Vale? Os compartimos el contacto. A ver. Vale. Vuelvo a conectar. Os vamos a compartir el contacto.
¿vale? Si tenéis cualquier duda que se os va surgiendo durante el día de hoy, durante estos días, y si queréis probar con vuestros alumnos, si queréis tener licencias de Aula Planeta, contactad con nosotros a través de esta página web, ¿vale? Que es un formulario de contacto donde ponéis vuestros datos, ponéis vuestra petición y entonces nos pondremos en contacto con vosotros, recogeremos vuestros datos y os vamos a responder. Entonces, os animamos a que lo compartáis con vuestros compañeros. Sabéis que además de los webinars... Sí. Perdona, es que yo tenía una cuestión, porque tú has dicho Sí. que tenéis primero y segundo de la ESO, ya el francés lo tenéis puesto. Sí. Pero sí. nosotros estamos utilizando en nuestro centro Aula Planeta y los materiales los hemos tenido que elaborar nosotros desde quinto hasta cuarto de la ESO, porque nos dijeron que no había nada. Es que esto... Perdón. Sí. No, dime. No, que todo el material, entonces me sorprende que digas que en primero y segundo de la ESO sí que hay material ya disponible. Es que esto es justo una cosa de que acaba de salir hace muy poquito, muy poquito. De hecho, no hay ningún centro ahora mismo, excepto en Galicia, que estén trabajando con francés. Es algo que es de hace muy poquito. ¿Pero por qué no se nos ha notificado a nosotros que sí que tenemos el francés y estamos elaborando nosotros? Porque... De hecho, lo subimos nosotros, todo el material que tenemos que subirlo, elaborarlo nosotros y subirlo a Aula Planeta para que los alumnos dispongan de él. Mira, justamente estábamos ahora en esa campaña de contacto con los centros. De hecho, íbamos a empezar ahora la campaña de contacto con los centros porque ya os digo que hasta hace un mes no lo tenía nadie, entonces empezábamos justo ahora, pero nos ha venido todo esto encima, entonces es básicamente por esto. Entonces, lo que sí que te pediría es que nos mandes un correo al correo de contacto de aquí, nos digas el centro y entonces la persona responsable del centro, tanto el asesor pedagógico como el asesor del centro, se va a poner en contacto con vosotros para explicaros un poco todo. Él sí que se ha puesto en contacto y nos habló de eso, pero de cara al curso que viene, no que ya estuviera... De momento lo tenemos y lo podemos ahora mismo, si algún centro nos entra alguna petición, lo podríamos llegar a hacer, a practicar. Vale, entonces por eso lo hablamos con él y que nos lo... Sí, exacto, ahora lo podríamos llegar a habilitar, exacto. Vale. Exacto. De hecho, por eso, con esta situación hemos tenido que adelantar todo un poco porque lo que queríamos nosotros, sobre todo en estas nuevas materias, era enseñarlo, formar a los profesores, el desarrollo. Entonces, como se ha adelantado todo esto, pues lo vamos a ir haciendo un poco de esta forma más individualizada con los centros. Entonces, te digo, para no decir ahora el centro aquí delante de todos, nos mandas el contacto, entonces él se pondrá en contacto con vosotros y lo gestionaréis. Es una gestión fácil. Vale, de acuerdo, gracias. Gracias. Vale. ¿Tenéis alguna duda más? Vale, pues como os digo, nos podéis ir transmitiendo las dudas en este enlace, ¿vale? A www.aulaplaneta.com/contacto. Y como os digo, vamos a ir enviando diariamente las diferentes propuestas. Vais a recibir propuestas de todas las materias, de diferentes cursos. Las estamos desarrollando a medida que van pasando estos días, ¿vale? Estaremos durante 2 semanas, en principio, enviándoos propuestas. Cualquier petición, cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis. Pero eso de que las están, eso es lo mismo que me dijo el otro que... ¿Vale? Entonces lo podéis desarrollar. Vale, y os lo vamos a enviar. Perdonad que se ha colado aquí y ahora me desconcentra un poquito. Os lo vamos a ir enviando y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier petición nos la podéis hacer llegar, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si estáis interesados en probarlo, contactad con nosotros. Pues nada, si no hay más dudas, lo dejamos aquí. Creo que hay una por el chat, Cris. A ver, perdón. Me ha dicho Cristina que no podía hablar. Sí, mira. Vale. Bueno, Cristina, sí he recibido tu correo,
Cristina, presentadora, creo que ya han acabado las dudas, y Cristina García del chat. He recibido el correo y ahora nos ponemos en contacto contigo, ¿vale? Para solucionar todo esto. Vale, genial. Ya te doy paso. Perfecto, pues voy a dejar de compartir. Pues muchísimas gracias a todos. Esperemos que os haya sido útil, que las propuestas que habíamos enviado también lo sean. Y esta semana sí que vamos a ir repitiendo el webinar, la propuesta más o menos de forma parecida, entrando webinars un poco distintos, focalizando un poquito más en aplicaciones, ¿vale? Ya os iremos mandando información para que os vayáis uniendo a estas actividades, ¿vale? Muchas gracias y mucho ánimo en estos días. Hasta luego, muchas gracias. Dejaremos un rato el chat abierto por si queréis plantear vuestras dudas. Hasta luego, gracias. Adiós, gracias. A vosotros, hasta luego.